For today's video, I'm gonna be doing these beautiful pieces with a nice touch of this farmhouse style, and it's a really cute piece that you can hang it on the wall. It's not too big, not too small. I just think it's perfect and I really love how this turned out. I really hope you like it too, and if you do, give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. And if you are new here and you like DIYs, home decor, make sure to subscribe to my channel and hit the bell to get notified every time I post a new video. Remember here to enable English captions if you need it. And if you want to see how I made this farmhouse decor using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. En el video de hoy voy a estar haciendo tres piezas que son hermosas con este estilo que es farmhouse, que a mí tanto me encanta, que las puedes colocar en la pared. No son ni muy grandes ni muy pequeñas, para mí es un size perfecto y creo que son hermosas, me encantan. Espero que también a ti te gusten, y si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like porque le ayuda demasiado a que mi canal siga creciendo. Además, que si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, las decoraciones de hogar, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas, y si quieres ver cómo hice mi decoración estilo farmhouse utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto vamos a estar utilizando estas canvas que son en tamaño 4×6, vamos a necesitar 3 de ellas. Y por la parte de atrás le quise remover los clips que tenías. Si se te hace muy complicado, puedes simplemente dejarlos porque quedarían en la parte de atrás y realmente no se verían. Y una vez le haya quitado la telita que tiene y los clips, así es como quedaría nuestro canvas. Luego voy a necesitar popsicle sticks. Yo quise utilizar el tamaño más grande que venden en Dollar Tree. Voy a comenzar a medir cuánto es el ancho de cada uno de mis canvas y cortar esos bordes que me sobran. Luego, con este popsicle stick que ya haya cortado, voy a comenzar a utilizarlo de guía para poder cortar el resto. Yo corté aproximadamente 6 popsicle sticks para mi canvas 4×6. Luego voy a comenzar a pegárselos en la parte de atrás donde estaban los clips. Y entre cada uno de los popsicles debo dejar un pequeño espacio. Esto es opcional, pero para mí se ve mucho más bonito haciéndolo de esta forma. En el extremo me quedó como mucho espacio de separación, así que lo que hice fue cortar otro popsicle stick por el mismo centro para poder rellenar este pequeño huequito que se me quedó. Y así es como se vería nuestro canvas 4×6 forrado con popsicle sticks en la parte de atrás. Debes hacer exactamente lo mismo con los 3 canvas que tienes. Luego voy a estar utilizando lo que es mi pintura en color Dark Walnut. Es pintura para madera, aunque no se note el empaque, lo siento. Y voy a comenzar a pintar todos mis canvas utilizando una esponjita. Una vez hayas terminado de pintarlos por la parte de al frente y de atrás, utilizo una servilleta para sacar todo el exceso de pintura que me haya quedado. Y así es como se verían nuestros canvas pintados. Debes hacer lo mismo con los otros dos. En lo que se secan voy a estar utilizando estos pequeños buckets que los puedes conseguir también en Dollar Tree. En un paquete trae 3 y son ya pintados en color blanco. Son muy chiquititos, pero son hermosos y se pueden hacer muchísimos proyectos con ellos. Lo primero que voy a estar haciendo es utilizando mi pintura en color negro brilloso y voy a comenzar a marcar y resaltar los bordes de mi bucket con esta esponjita.
Voy a resaltar tanto los bordes de la parte de arriba como los de la parte de abajo. Y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con mis otros dos. Me encanta cómo se ve el contraste del color blanco y negro y haciéndolo en estos pockets, no sé, me encanta, se ve precioso. Y una vez hayas terminado con los tres y se hayan secado, voy a utilizar estos stickers, los puedes conseguir también en Dollar Tree. Traen números en la parte de abajo, no me gusta el color que tienen, así que solo los pinto en color negro. Y voy a estar utilizando el número 1, el número 2 y el número 3. Y voy a pegarle uno de estos numeritos en cada uno de los buckets, en el mismo centro. Y debes verificar que todos te queden al mismo nivel en cada uno de los buckets. Luego voy a estar utilizando un lápiz y en lo que es la puntita le voy a colocar pintura en color negro para escribir las letras N y O. Y por ser una abreviación también le debes colocar un puntito. Puedes utilizar un pincel o hasta un marker y yo creo que se te haría más sencillo, pero yo quise utilizar pintura y así asegurarme de que el color negro era exactamente el mismo a el resto que he utilizado. Y debes hacer exactamente lo mismo en el bucket número 2 y en el bucket número 3. Luego voy a estar utilizando Mod Podge que sea gloss y voy a aplicárselo para crearle una capa protectora tanto a los stickers como a la pintura negra que acabamos de colocarle a cada bucket. También vamos a necesitar unos troncos de madera. Yo quise utilizar los más largos y más finitos que encontré. Y voy a utilizar mi maquinita para hacerle una pequeña línea y que sea un poco honda. Este paso no es necesario, pero realmente sí ayuda a que cuando tú coloques tu bucket encima del tronco de madera no se mueva tanto y evitas que se vaya a caer. Luego voy a estar utilizando mi pega Super Glue que sea en gel. Es muy fácil y muy rápido de pegar. Y muy importante es que todos los troncos te queden pegados al mismo nivel en cada uno de los canvas. Quise utilizar Greenery para poder rellenar cada uno de mis buckets y voy a estar utilizando este que conseguí en Walmart a 97 centavos. Voy a desprender cada una de las hojitas y las voy a cortar por la mitad para que de esta manera sí se ajusten bien al tamaño de mi bucket. Y debes hacer exactamente lo mismo con cada uno de ellos. Luego solamente tenemos que colgar nuestro bucket en ese tronco de madera que acabamos de poner y así es como se vería nuestro proyecto. Me encanta cómo se ve los colores entre el blanco, marrón y verde. Siento que resaltan mucho y se ve muy bonito. Espero también que a ti te hayan gustado y recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. Of the video and thank you so much for watching. I really hope you like it, and if you do, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what you think about this video and share with all the people you can. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado y si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y compártelo con todas las personitas que puedas. Guys, remember, I see you this Monday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Los amo muchísimo. Bye.